Lo primero es que todos los países que están participando en este escenario ratifiquen, confirmen que se respete efectivamente el consentimiento previo, libre e informado a cualquier intervención que se vaya a realizar en los territorios habitados por los pueblos indígenas. Esto es Voces en Primer Plano, un espacio de entrevistas en profundidad donde voces locales y expertas cuentan, explican y contextualizan su propia historia. Les habla Valeria Ortiz, periodista de Consonante. El megáfono. Historias distantes pero no invisibles. Un podcast periodístico de Consonante, donde sonamos juntos. El pasado 22 de agosto se llevó a cabo la quinta cumbre amazónica de los presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, donde se reunieron representantes de los 8 países amazónicos, miembros de esta organización intergubernamental. La agenda de la cumbre amazónica incluía temas como diálogos políticos e interculturales, la Amazonía como sujeto de derechos, las relaciones exteriores y la participación de los pueblos indígenas. Pero, ¿en qué consiste la cumbre amazónica? ¿Qué es y cómo surgió la OTCA? ¿Cuál es su importancia? Y finalmente, ¿de qué manera se incluye a los pueblos indígenas? En esta ocasión, Alexis Rufino, indígena ticuna de Leticia, Amazonas, e integrante de la red de periodistas de Consonante, conducirá este episodio de El Megáfono. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, es una organización intergubernamental conformada por los 8 países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. La OTCA se creó en 1995 para implementar los acuerdos firmados el 3 de julio de 1978 en el Tratado de Cooperación Amazónica. Ese tratado consiste en promover el desarrollo equitativo, beneficioso y sostenible de la región amazónica, en el que cada uno de los 8 países se compromete a cuidar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales de la Amazonía. Entre los países se identifica cuáles son las necesidades y prioridades para cuidar la región y se coopera para cumplir con los objetivos del tratado. Para esto, una vez cada 2 años, se reúnen representantes de los países miembros, como ministros de Relaciones Exteriores, otros delegados con grupos de trabajo y en ocasiones los presidentes de cada país. Sin embargo, la cumbre amazónica que se celebró entre el 18 y el 22 de agosto tuvo como foco la participación de los pueblos indígenas que desde meses atrás fueron convocados para participar en la cumbre. Así nos lo cuenta Diana Paola Lozano, indígena guanana de Mitú, Colombia, coordinadora de Cultura, Recreación y Deporte de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Este proceso de articulación nosotros lo iniciamos hace aproximadamente 2 meses. Hay un equipo liderado directamente por nuestro coordinador general Osvaldo Muca, los cuales ellos en una MRA hace una semana socializaron efectivamente cuáles eran las apuestas desde los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. ¿Quiénes participan en el marco de la Mesa Regional Amazónica? Participan 2 delegados de cada uno de los 6 departamentos adscritos a la OPIAC, ¿cierto? La MRA es un escenario político en el cual participan 2 delegados de Putumayo, 2 delegados de Caquetá, 2 de Amazonas, 2 de Guaviare, Guainía y Baupés. Entonces, estos delegados también son elegidos por cada una de las bases o cada uno de los integrantes de los pueblos indígenas, y estas personas avalaron esta ruta, los propósitos, las apuestas que tenemos en el marco de la OTCA. La última cumbre amazónica fue en 2023 en Brasil, donde se firmó la Declaración de Belén, que contiene 113 metas alrededor del cambio climático,
la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la contaminación del agua, los incendios forestales, la pobreza y la desigualdad. Los presidentes de 8 países con selva amazónica se reúnen en Brasil para intentar resolver una cuestión vital: cómo salvar la Amazonía y evitar que su deforestación siga afectando al clima del planeta. El anfitrión Lula da Silva tratará de que el resto de dirigentes se sumen a su política medioambiental para frenar la deforestación. Dentro de ese acuerdo también se estableció que los pueblos indígenas tendrían una participación activa con un enfoque intercultural e intergeneracional. Tengamos en cuenta que en 2024 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, determinó que el caudal del río Amazonas disminuyó un 82%. Tanto en Colombia como en Perú se declaró alerta roja por la sequía. Además, la Amazonía de Brasil registró más de 38.000 incendios, según el programa de monitoreo de incendios del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales INPE de ese país. Y por supuesto, quienes se ven más afectados son los pueblos indígenas que viven en la zona. El fuego consumió millones de hectáreas del Amazonas durante 2024, dejando una huella imborrable en el pulmón del planeta. Líderes indígenas de los países que comparten esta selva tropical alzaron sus voces para denunciar el impacto devastador. Por eso, dentro de la agenda previa de la cumbre estaban organizados espacios como los diálogos amazónicos nacionales y regionales y encuentros de socialización con la sociedad y las comunidades. Ahorita cuando nos articulamos o nos visionamos participar en el marco de la OTCA, nos posicionamos. ¿Quiénes son filiales a la OPIAC? Son asociaciones, son ATIS, ¿cierto? Por lo menos para el caso del departamento del Baupés, del cual yo soy oriunda, hay 21 ATIS. Para el caso del departamento del Guainía, solamente hay una asociación que es Asocrigua. Entonces, al momento de nosotros hacer la convocatoria para la participación en estos escenarios, lo que hacemos es enviar esta convocatoria a los representantes legales de estas ATIS, que ellos también a su vez son elegidos por integrantes de los pueblos indígenas en cada uno de estos departamentos. Las estructuras propias, por supuesto, en el marco de la autonomía que nos reconoce la Constitución Política de Colombia, tienen sus escenarios propicios para socializar y dar a conocer todas estas iniciativas que desde OPIAC se realiza la gestión para lograr una participación, por supuesto, visibilización y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. En los diálogos previos entre los pueblos indígenas de toda la cuenca amazónica se llegaron a puntos en común, como la visibilización y el respeto por los derechos, la cosmovisión, tradición y autonomía de los indígenas. También su participación y una representación en la OTCA y otras necesidades, como nos cuenta Diana Lozano y Yamer López, presidente de la Organización Regional Orau de la Amazonía peruana. Lo primero es que todos los 9 países que están participando en este escenario ratifiquen, confirmen que se respete efectivamente el consentimiento previo, libre e informado a cualquier intervención que se vaya a realizar en los territorios habitados por los pueblos indígenas. Lo segundo es efectivamente que en el marco de la OTCA, Colombia tiene la secretaría liderada también por una persona que tiene el nombre Martín, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene esta secretaría, pero aparte, dentro de la OTCA hay unas apuestas. ¿Cuál es la apuesta? Crear un mecanismo de financiamiento. Entonces, ese es el principal objetivo que tenemos también desde OPIAC, avalado por todos los países de la Amazonía, de la cuenca amazónica. No solamente somos Colombia, también está Ecuador, está Perú, está Brasil, los cuales tenemos casi las mismas problemáticas, ¿cierto? Que es el tema de
del petróleo, ¿cierto? Entonces se están haciendo apuestas para que efectivamente desde este mecanismo se podría decir que sería un escenario político donde todos los países de la cuenca amazónica participaran y desde este escenario liderar y contrarrestar todas estas problemáticas para decirle no a la deforestación, para decirle no a la explotación de petróleo, porque a largo plazo todo el tema con el petróleo no nos va a dar el oxígeno, no nos va a dar la forma de vida. La deforestación nos está dañando nuestra biodiversidad. La deforestación lo que genera también es el desplazamiento de los pueblos indígenas a las ciudades, ¿cierto? Entonces ya se genera una culturización debido a eso. Ya no practican la lengua nativa, ya no tienen lo que hoy llaman lo biocultural, que es la relación de la persona con sus sitios sagrados. Nosotros, desde los pueblos indígenas, siempre decimos que el aseguramiento de los territorios indígenas es fundamental, ¿no? Pero también decimos que la restauración y el fortalecimiento cultural es fundamental, ¿no? Porque ahí radican nuestros conocimientos, ¿no? Nuestras formas de hacer protección, nuestras formas de garantía de nuestra vida, ¿no? Entonces son dos elementos importantes. Sin embargo, también es fundamental para nosotros que prioricen los corredores territoriales de pueblos indígenas en contacto inicial y también esta cuestión de defensores indígenas ambientales. Por ejemplo, yo vengo de una región en la cual la vida de un dirigente no significa nada, no vale nada, ¿no? Porque en Perú se habla de 35 líderes indígenas asesinados. De esos 35, 12 son de mi región. De esos 12, 6 pueblos, el pueblo Cacataibo asesinado. Entonces, es una región que representa el espejo de la fotografía de lo que está pasando ahorita en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, esos tipos de agendas queremos visibilizar en esta cuestión, en este espacio a nivel internacional. Como ya escuchamos, los pueblos indígenas de la Amazonía exigieron la paralización de la expansión de combustibles fósiles, la creación de zonas de exclusión para actividades extractivas, el respeto a sus derechos territoriales y la autonomía, la protección de sus conocimientos ancestrales y la bioeconomía, el cumplimiento de los acuerdos previos como la Declaración de Belén, la adopción de políticas que garanticen una Amazonía sostenible y la inclusión efectiva en la toma de decisiones a través del mecanismo amazónico de los pueblos indígenas MAPI, un espacio de diálogo directo entre los gobiernos y quienes habitan la selva. Creo que es un momento también de unirse, ¿no? Eso es algo que yo puedo resaltar. Y esa unión hace que también salga una propuesta conjunta que es la MAPI, el mecanismo de participación de pueblos indígenas, que debe ser también no solamente incluida, sino también implementada, ¿no? Entonces, para tener no solamente vocería, sino también participar en los procesos de construcción de las políticas que tienen que ver con los estados en este espacio de la OTCA, ¿no? Que ese es un poco el objetivo principal ahora mismo. Hoy en día nosotros en Colombia ya somos sujetos políticos, entonces con todos esos mecanismos que ya nos han reconocido en Colombia, por lo menos para esta vigencia, nos reconocieron el decreto del CISPI, nos reconocieron el decreto del CEIP, el decreto de las entidades territoriales, ya tenemos todos esos derechos, pero ahora ¿qué tenemos que hacer para implementarlos? Y nosotros sin medio ambiente, sin oxígeno y sobre todo el sistema de vida que ha implementado los pueblos indígenas, porque se ha demostrado que desarrollo no es lo que se ve en el primer mundo, sino desarrollo es esto que tenemos nosotros los pueblos indígenas, que hemos conservado nuestros bosques. El viernes 22 de agosto, los mandatarios y representantes de los 8 países se reunieron en la Casa de Nariño para evaluar estas exigencias, llegar a acuerdos, compromisos y crear una agenda común para presentar en la COP30 en noviembre de este año.
Y concluyó la cumbre amazónica en Bogotá con un encuentro de presidentes donde estuvieron los mandatarios de Colombia, Brasil y Bolivia. Durante el evento se alcanzaron acuerdos para proteger la Amazonía y también se propuso una cumbre de seguridad para luchar contra el narcotráfico en la región. En esta declaración se estableció un mecanismo financiero de la OTCA para la cooperación internacional y se respaldó el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre para el financiamiento a largo plazo. Se reforzará la cooperación a través de la Comisión de Seguridad Pública para combatir las actividades ilícitas transfronterizas y los delitos medioambientales como el tráfico de fauna y flora, la minería ilegal y la deforestación. Se promoverá la integración del conocimiento científico con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas para el desarrollo de estrategias de protección y manejo sostenible del bioma. Se impulsará una transición energética justa y equitativa, la gestión sostenible del agua, y se alentará la cooperación entre la OTCA y la comunidad andina para abordar problemas como la contaminación por mercurio. Y finalmente se aprobó una de las exigencias más importantes, la base del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, MAPI. Además, se decidió continuar con los diálogos amazónicos como parte del proceso preparatorio para futuras cumbres. Una vez incluida esto, creo que el rol de las organizaciones indígenas es acompañamiento, ¿no? Por eso creo que es un llamado para todas las organizaciones la participación de los técnicos y aliados, ¿no? En todo momento. Las demandas no son demandas que lo venimos construyendo ahorita, ¿no? Son demandas históricas de reconocimiento, de titulación, de visibilización, de construcción de políticas. El contexto desde la Amazonía, el contexto desde cómo enfrentamos, ¿no? estos desafíos, estas amenazas grandes como las carreteras. Es una agenda que ya se ha construido, ¿no? Entonces lo único que nosotros hacemos es visibilizar y tener tantas vocerías de diferentes pueblos indígenas, mencionar al Estado que esto tiene que ser concretizado con la participación en todo momento o en todo nivel con pueblos indígenas. Desde muchos años también nosotros venimos diciendo que el financiamiento directo es también un mecanismo de visibilización, ¿no? Pero también es un mecanismo de reafirmar nuestro derecho. Entonces, por lo tanto, creo que este mecanismo sigue en pie, ¿no? Pero también hay un reto, ¿no? Que nosotros tenemos que prepararnos como pueblos indígenas de recibir esos mecanismos, porque los fondos no son solamente libres, tienen, digamos, ciertas demandas que tenemos que cubrir cuando podamos acceder a estos fondos, ¿no? Hay que prepararnos y significa hacer un llamado a los profesionales indígenas cada vez más, estar al tanto de acompañar a las organizaciones indígenas. Si bien es importante reconocer los logros, la cumbre amazónica de la OTCA volvió a mostrar la brecha entre los discursos oficiales y la realidad en el territorio. Aunque los gobiernos prometen proteger la Amazonía, la inclusión de los pueblos indígenas sigue siendo más simbólica que efectiva. Fotos, saludos protocolares y mesas consultivas que pocas veces se traducen en acciones concretas. Un ejemplo de ello son los compromisos firmados en la Declaración de Belén de Pará, donde los países amazónicos acordaron frenar la deforestación, fortalecer la participación indígena y coordinar políticas ambientales. A un año de esos anuncios, los avances son mínimos y en muchos casos inexistentes, lo que evidencia una brecha entre el discurso internacional y la acción local. Los guardianes históricos del río y la selva insisten en que sin cumplimiento real de los acuerdos no habrá futuro para la biodiversidad ni para las comunidades que lo habitan. Mientras tanto, la deforestación, el extractivismo y la violencia contra líderes indígenas avanzan. La verdadera prueba no está en las declaraciones de las cumbres, sino en garantizar territorio, derechos y participación efectiva de los pueblos que han cuidado la selva por siglos. Este episodio hace parte del formato Voces en Primer Plano de El Megáfono. Les habló Alexis Rufino, reportero de Consonante.
megáfono. Historias distantes pero no invisibles. Un podcast periodístico de Consonante, donde sonamos juntos.